Pues es que fue una hostia. Bueno, hijo, no llores. Si quieres corto, ¿eh? Que sí, que corto si quieres. Para ti fue una hostia, pero ¿Quieres que corte? para mí fue un ostión. Porque era mi vida y justo cuando se le iba a contar se muere. ¿Y crees que eso empeoró tu situación? Es que empeoré muchísimo, ¿Te dio más ansiedad? muchísimo. Yo creo, bueno, no tardé días, pero tardé meses. Tardé meses en contarlo porque entré en un bucle muy jodido en el que vivía de noche y dormía de día. Sí, bueno, yo me acuerdo. Es que claro, yo no me fui de la noche a la mañana de casa. Yo tardé unos 6 meses o así, ¿no? No me acuerdo muy bien. No me acuerdo. Y sí que me acuerdo que de noche estaba siempre llorando porque él y yo Ya. dormíamos juntos Ya te digo. en una litera y sí que recuerdo. Pues entonces pasaría más tiempo porque... Y me acuerdo que por la mañana cuando me levantaba tenías todos los paquetes de plástico de salchichas por la cama. Hay cosas que yo ya mi cabeza no las tiene. Tengo muchos recuerdos. Además tú siempre me dices, ¿te acuerdas de esto? Sí. No me acuerdo porque yo tengo me muchos acuerdo- recuerdos olvidados de que quizás no son buenos recuerdos Y los has y borrado. mi mente los ha borrado, ¿sabes? Entonces, yo recuerdo que sí que es verdad que tú luego te fuiste, empezaste a venir menos, luego dejaste de venir, luego yo ya me fui a vivir solo y ahí ya cuando me fui a vivir solo, esa era mi vida de, pues eso, de vivir por la noche y comías toda la noche y Sí, por bueno, el día quien dormías. dice vivir por la noche, ¿a qué te refieres? Pues a ver series por la noche y por la mañana a porque la dormir. gente a lo mejor se piensa que te vas de juerga todo el día. No. Claro, es que cuando dices lo de vivir por la noche digo, a ver si se van a pensar. Le daba a que descargar de fiesta series y, todo el y día. volvía. Bueno, ahí a lo mejor ya fue cuando estaba. Tuve otra época todavía mucho peor, que fue la segunda recaída, pero bueno, luego te la cuento si quieres. Vale, sí, ahora me gustaría saber, bueno, para que ellos te entiendan, cuál es el perfil de la bulimia y cuál es el perfil de la anorexia. ¿Es igual en todos los casos? Es que para la sociedad, anorexia, delgado. Para la bulimia, también. Como es un trastorno de la conducta, pues también son delgados. Sí, mira, yo me he dado cuenta que muchas veces la sociedad, cuando hablas de anorexia o hablas de bulimia, se van a una persona que está prácticamente a los huesos Claro, eso es. y que básicamente es modelo. Sí, modelo, azafata, presentadora. Y me he dado cuenta que cuando hablas de anorexia y hablas de bulimia, la gente siempre se va al género femenino. Eso Cuando es. es una enfermedad, te hablo desde mi opinión, ¿vale? Que no tiene género. Porque las enfermedades no tienen género. Claro. Yo cuando empecé con este problema y le puse solución, que ya me lo buscó el padre de mi hermana, yo veía los folletos y claro, si yo veo un folleto y pone la anorexia, lo tienen mayoritariamente mujeres entre 14 y 25 años, no sé qué. Si yo leo eso, yo digo, pues yo no tengo un trastorno de conducta Claro, yo alimentaria. estoy muy bien. Pues me pasará otra cosa. Claro, yo a lo mejor, pues mira, Vale. sí, me doy atracones. Luego ahí ya tuve otra pero lucha. No tengo ese problema. Ahí ya tuve otra lucha a la hora de... Es que digamos que fíjate que esto es como... Tienes que tener un referente. Claro. Y yo de lo que puedo conocer y conozco, dentro de donde yo me traté, pues casos de anorexia las hay desde 9, 11 años hasta los 65 años o más, he visto. Yo creo que no tiene edad. Mujeres y hombres. Sí que es verdad que hay mayor proporción y al igual que en bulimia les hay delgados, les hay por debajo de su peso, con infrapeso, con sobrepeso y obesos. Y también hay tanto hombres como mujeres. Yo he tenido casos en el que ha habido hombres, padres de familia y hasta abuelitas. Claro, es que no ¿Sabes? tiene- para mí no tiene ni Que género. para en aquellas ni era algo tiene edad. normal, ¿sabes? Vale, entonces, ¿cómo le pusiste nombre a lo que te pasaba?
¿Por qué dijiste, anda, que esto no solo le pasa a las chicas, que también le pasa a los chicos? Bueno, pues yo creo que eso fue ya más trabajo del padre de mi hermana. Porque yo en el momento que le cuento el problema y le suelto así de golpe y de sopetón, digo, mira, después de llorar y de asustarle, le dije, mira, tengo 3 cosas que contarte. Y le dije, la primera, quiero dejar el trabajo. La segunda, quiero dejar el instituto. Y la tercera, no me encuentro bien. Me pasa esto, casi se cae para atrás. Se lo dijiste con las palabras... Me pasa esto, le dije, me pasa que no soy persona, que como y vomito y eso es un problema. ¿Por qué también me di cuenta de que eso era un problema? Porque en aquellas no había YouTube ni había historias de estas, ¿sabes? ¿De qué año estamos hablando? Joder, a ver, pues si voy a hacer 40, pues 20 años para atrás. Más, 25 años, 24, pues si empecé con 16, bueno, yo solo conté con 21. Cuando Pues tú 19 lo contaste, años. estamos hablando del 2002. Pues en el 2002. O 2003. Pues ya ves tú. ¿Por qué me doy cuenta yo también de esto? ¿Y por qué yo me siento identificado como que es un trastorno de alimentación? Pues curiosamente porque en la serie de Compañeros, que nos marcó un antes y un después a todos... Compañeros, estás hablando de mi serie favorita desde que tengo uso... Bueno, Sí, desde que salió. Aquella película que luego no te llevé en el cine, pues lo viste, me has contado. Pero la serie... Entonces, en uno de los capítulos, uno así delgadito que estaba con otra, Eloy, creo que se llamaba... Eloy que estaba con Isabel. Sí, con la otra. Que Eloy era hija de Beatriz Carvajal, la Sí. que hacía de Marisa en la serie. Pues ese sale que es un chico y que tiene bulimia y salía vomitando en los baños del instituto. Entonces yo ahí me sentí identificado y dije, jolín, pues si yo hago lo mismo. ¿Sabes? Y pudiste ponerle nombre. Yo creo que ahí Más sí o ya menos. le puse más o menos nombre. Mira, te voy a contar esto, fíjate qué importante lo que acabas de decir, porque hace poco yo estuve viendo un directo en Instagram con Virginia, o sea, con la que hacía de Isabel, en el que ella decía que Compañeros había reflejado muchas realidades de la vida, y claro, yo la pregunté que por qué no reflejaron la transexualidad en aquel entonces. Pues porque quizás no se hablaba tanto. Y claro, es lo que dijo ella, dice, es que eso no se hablaba mucho y dijo, quizás si hubiese estado muy bien reflejarlo y quizás si hay compañeros de nuevo lo vuelva a reflejar. Si hay un Pero compañero fíjate o físico-química lo harán. qué importante es esto que acabas de decir. Claro. Pudiste ponerle... Visibilizar. Claro, visibilizar, pudiste Eso es. poner, no nombre, sino esto me pasa a mí también. Sí, eso es. Tú sabes muchas veces que te pasa algo, pero realmente no sabes qué te pasa. Dices, bueno, ¿y por qué lo hago? ¿Por qué leches tengo que hacer caso? Yo ahora me lo planteo, esos pensamientos irracionales, pero para mí en aquellas no eran irracionales. Eran pensamientos y era como, yo qué sé, es que tampoco sé explicarte cómo mi cabeza me decía que lo hiciera y yo lo hacía. A mí me gustaría saber en qué consistía tu TCA. ¿En qué sentido? ¿En qué consistía? En Comías. Va por episodios. O sea, si de repente yo qué sé, te encuentras bien, pues a lo mejor mi oscuro pasajero no me decía vomita, eres una mierda. ¿Qué es el oscuro pasajero? Cuéntanos. Pero a mí mi oscuro pasajero yo le llamo así, ¿vale? Yo le saco... está sacado, yo lo saco de una serie que se llama Dexter, que él era un asesino en serie y le decía que su oscuro pasajero le decía que tenía que matar, pues a mí me decía que tenía que comer. A mí en mi cabeza, yo cuando me refiero a mi oscuro pasajero, es mi cabeza, me decía, pues tú come, y luego me decía, eres un gordo de mierda, no comas, no te va a querer nadie, vomítalo, y yo lo vomitaba. Llegué a tener tanta práctica, porque claro, tampoco te podían pillar en aquellas. Yo no quería que me pillaran. Te escondías. Claro que me escondía. Yo cuando iba a comer... ¿Cómo lo hacías? Pues cogí tanta práctica que aprendí a vomitar sin meterme los dedos y sin hacer ruido. Es decir, yo abría todo el estómago y lo echaba ya directamente. O sea, ahora no hay cosa que más asco me dé que vomitar cuando me encuentro mal, ¿sabes? Pero llegué a coger tanta práctica para que no me pillaran en ese sentido, porque tu cabeza te engaña. O sea, yo me he metido mucho en ese mundo también, en el sentido de ver y no ver, y luego es verdad, tu cabeza te dice, la sociedad no te quiere hacer bien, o sea,
Ya. Es una paranoia. ¿Cuál fue el momento más difícil? El momento más difícil, Sí. pues mira, uno de los momentos más difíciles es en mi segunda recaída, cuando yo ya empecé la rehabilitación y tomé la peor decisión de mi vida, que fue dejarlo. Dejar la asociación. Eso es, sí, dejar la asociación. ¿Por qué? Porque pensé que ya estaba bien. Te enseñan 4 cosas, te empiezas a sentir bien, empiezas a sentir vida, a sentirte valorado, Y dijiste, ya se ha acabado. Digo, pues yo ya estoy bien, me voy, ¿sabes? No te vayas, que luego vienen las recaídas, que no sé qué. Estuve con tratamiento farmacológico también, con antidepresivos, con ansiolíticos y la madre que lo parió, y realmente no es que estés bien porque tal, sino es que estás dopado, ¿sabes? En el momento que dejas el dopaje, pues ya ves. Vale, ¿quién te mandó esos tratamientos? Eso, el psiquiatra de la asociación donde yo me recuperé. Me he dado cuenta que la mayoría de las veces los problemas mentales, vamos a llamarlo así, problemas de salud mental, yo creo que la mayoría de veces te empastillan en vez de ponerle una solución. Eso es una de las cosas que a mí... Y es algo que siempre he ido yo muy en contra. Cuando te mandan ansiolíticos o pastillas, vale, y no se centran en tu problema. Sí, ya sé lo que quieres decir. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, lo sé, porque tuve también detractores que me dijeron que la medicación, que estaba antimedicación. Pero bueno, yo sí que confié, y es verdad que yo tomaba la medicación justa, y a medida que ibas mejorando, te la iban quitando. Me la iban quitando, ¿vale? Para eso llevaba un control bastante exhaustivo. O sea, allí en la asociación donde yo estuve tenía un mogollón de cosas. Si quieres, yo era anti... el nombre de la asociación para sí, ahora si quieres lo necesite. Vale, ahora te lo cuento. A mí la medicación, yo dije, yo voy a confiar en los profesionales, porque si ya no confío en el profesional que me quiere ayudar, entonces ¿para qué he venido? Yo entiendo que los ansiolíticos pueden crear adicción. Hay más profesionales que psiquiatras, hay mucho. Sí, me imagino que hay dentro más. De la asociación en la que yo estoy, que se llama Clafeva. ¿Sigues todavía? No, ahora mismo no tengo vínculo con ella. Di el nombre para que... Sí, la asociación se llama Clafeva, Asociación Castellano-Leonesa de Ayuda a Anorexia y Bulimia, Ayuda a Anorexia y Bulimia. Pues ya ni me acuerdo, me baila hace tantos años. Pero bueno, Clafeva, esas son las iniciales. Yo allí tuve al doctor Bombín, que es una eminencia, o sea, dentro de la provincia donde está, es una eminencia, a mí me ayudó muchísimo, pero las que más me ayudaron también fue Vinda, que es la dietista y trabajadora social, y luego tiene psicólogos. Yo tuve también a una psicóloga que se llama Alicia, y luego otra que se llama Adelina, que también me ayudó en el tema del duelo de mi madre. Sí, porque esa es otra cosa que superé después. Digamos que también no solo te ayudan con tu bulimia, anorexia... No, allí la verdad es que... Te ayudan en muchas cosas, en más cosas. En la asociación, aparte de tener terapias individuales, tienes terapias de pareja, tienes terapias familiares, tienes terapias de grupo, familiares y enfermos, porque también ayudan al familiar, que es lo que te decía. Hay que aprender al familiar a enseñarle. Tú no puedes llegar a una persona, intentar ayudarla como tú crees, y a lo mejor estás perjudicando, claro, ¿sabes? Entonces esa es la historia. Y entonces, digamos, ¿cómo te ayudó la asociación? Pues mira, la asociación me enseñó a valorarme, me enseñó a quererme, me enseñó a decir no, que es muy importante. Decir no es más importante que decir sí. O sea, el aprender a Cuando dices no, es porque tienes amor propio. Eso es, aprender a decir no. Me enseñó a valorar las pequeñas cosas. Me enseñaron palabras como la resiliencia, procrastinar, palabras que yo en mi vida había escuchado, ¿sabes? La segunda no la he escuchado tampoco, la primera. Procrastinar. No. Pues procrastinar es no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. O sea, si puedes hacer esto, ¿por qué lo vas a hacer mañana? Hazlo ahora, no lo dejes. Eso es procrastinar, dejarlo para otro día. Por si acaso. Por si no os habéis dado cuenta. Me enseñaron a relacionarme con la comida, a controlar ese oscuro pasajero, a saber identificar los pensamientos racionales de los irracionales. Es que en realidad cuando no eres pequeño, pequeña, nadie te enseña a comer.
Claro, y Nadie. luego aparte como tengamos la parte de la familia que ya come mal, pues ya lo hemos liado. Pero sobre todo, otra de las cosas es eso, A mí me separar. ponían la comida encima de la mesa y me decían come. Claro. Y te lo acabas todo. Sobre todo, Siempre recuerdo que te obligan a acabártelo todo. claro, Y no hay que obligar. eso es. Pero una de las cosas que más aprendí también es, aparte de todo eso, lo que te he dicho, separar los pensamientos racionales de los irracionales. Hay pensamientos en los que tú puedes distinguir si es algo irracional. Entonces, a partir de eso, saber actuar. No pasa nada. Todos tenemos pensamientos irracionales. Yo siempre he dicho que gracias a Dios he tenido bulimia. ¿Por qué? Porque ahora mismo tengo herramientas para vivir que el 80, el 90% de la gente no tiene. Es que esto es como y yo he todo. aprendido muchísimo. Es que cuando te pasa algo en la vida, aprendes de ello. Hay gente que Claro. ha pasado por una bulimia y ha aprendido por ello. Se Claro. ha madurado el triple. Eso es. O igual que yo he pasado por un proceso de transición que muy poca gente ha pasado y me ha hecho ver las cosas de diferente manera. O sea, creo que todos aprendemos de muchas cosas, pero sí que es verdad que hay gente que no la supera. Claro que habrá gente que no la supere. Porque esto es muy importante que Pero lo yo digas. también digo que también es importante, y desde aquí lo digo muchas veces, que pensamos que ir al psicólogo es que estás loco. Y yo creo Pero es que la salud mental es muy importante. que todos necesitamos ir al psicólogo. Es que ojalá Todos. entrara por la seguridad social. Ya, ojalá, pero es lo que hay. Porque la salud mental la cuidamos muy poco. Parece ser que si tú vas al psicólogo es como que eres un enfermo mental y muchas veces necesitamos herramientas Pues para poder salir de nuestros problemas. Yo he ido desde pequeña, tú lo sabes. Sí, por ejemplo, donde la gente ve problemas, yo veo soluciones. Exactamente. Y ese es la verdadera historia. Todos los cantantes van al psicólogo. Todos. Actores, Y no pasa actrices, nada. Claro, está claro. Y lo dicen abiertamente. Es normal, están de aquí para allá, se sienten solos, pues necesitarán también un poco gestionar sus emociones, que es otra cosa de las que aprendí, aprender a distinguir todas esas emociones, aprender, por ejemplo, que porque el de al lado esté mal, yo no tengo que estar como él. Y aprender a tener paciencia también. Aprender a que no todo tiene que ser, ¡hala, venga! Si lo hago hoy, pues ya mañana tengo que estar bien. No, hay cosas que van despacito, tienen su calma. Aprendí a vivir. Yo siempre he dicho allí que esa es una escuela para aprender a vivir. Eso es lo que te ha dado la asociación. Eso es todo. Vale, ¿qué consejo le darías a una persona que esté pasando por lo que has pasado tú? Por tu problema de TCA, ¿le puedo llamar bulimia? Sí, bulimia, Pues, anorexia, lo que sea. Cualquier trastorno de ¿Qué alimentación. consejo le dirías a esa persona? Pues simplemente que, de verdad, que se vayan a pedir ayuda a algún sitio algún sitio en el que haya profesionales. Dentro de Castilla y León está esta asociación, pero en Madrid hay otra, en Canarias, en todos los lados hay asociaciones, de una manera o de otra, pero de verdad, lo primero que pidan ayuda a su familia. Su familia es algo muy importante. Y lo siguiente, que vayan a tratarlo, de verdad, que ahora hay sitios, ahora por suerte, por decirlo de alguna manera, hay sitios en los que esto se puede tratar. Te lo tratan. Vale. Entonces, ¿Y a la familia de esa persona qué les dirías? a la familia de esa persona le diría sobre todo paciencia, muchísima paciencia. ¿Por qué? Porque hay que llegar a muchas historias, negociaciones y demás. Yo sé que en mis vivencias ha habido muchos padres, abuelos, que lo arreglan con un par de hostias y ya está, A la antigua usanza. a la antigua usanza. Pero por lo que yo he vivido también y las experiencias de mis compañeros, que yo he visto muchas veces los padres o los familiares en general, o incluso tu pareja, ¿vale? Intentan ayudar o creen que están ayudando, pero realmente están perjudicando. Entonces, se tienen que poner también en manos de los profesionales para que les den un curso Unas pautas. pues eso, unas pautas, o darles un curso de cómo tienen que ayudar a su pareja, a su hijo, a su hermano, a su padre o a quien sea. Porque no es tan fácil. Pero te digo esta adicción como que te digo cualquier otra. Sí.
¿vale? O sea, que esto es así. Y ahora me gustaría saber cuántos años en total has estado aprendiendo a vivir. Aprendiendo a vivir, entiendo, desde que yo entré en la asociación hasta que Sí. yo la dejé, ¿no? Sí. Pues mira, aprendiendo a vivir, pues entré con 21, creo que te he dicho, y lo dejé aproximadamente, no me acuerdo si con 31 o 32. 10 años. Más de 10, yo igual te diría 11 o 12 años. 11, 12, quizás, sí, por ahí. Estuviste tiempo, ¿eh? Aproximadamente sí, 11 o 12 años. Pero luego ya estuviste más en plan colaborativo. No, O en plan de que lo necesito de verdad. Yo O estuve en plan, dentro. Me da miedo dejarla. Porque ¿Cuál, la asociación? Sí, porque he tenido la recaída que tú. No, ¿sabes? No, a ver, yo la asociación la dejé a los pocos meses. Luego yo cuando yo dejo la asociación definitiva, bueno, yo gracias a esta enfermedad, aparte de aprender muchas cosas en la vida y tener muchas herramientas, me dio por estudiar dietética, que por eso lo estudié. Obviamente yo pedí permiso, entre comillas, con mi psicóloga, dietista y psiquiatra, y les dije que si yo realmente, porque claro, ahí te van dando te van diciendo cosas, que si yo estaba preparado para poder dar ese tipo de contenido, porque si una persona que está mal, las cosas que tú des con ese contenido las puedes tomar para el lado oscuro. Entonces me dijeron que no tenía ningún problema en que yo hiciera el curso, y a partir ya que empecé a estudiar, pues es verdad que me distancié un poco y demás. ¿Distanciada de qué? Me distancié de la asociación. Ah, de la asociación. Luego sí que mientras hubo ahí un poco que dije, bueno, me gustaría ayudar a los demás, y cuando acabe dietética poder dar charlas para ayudar a otras personas. Sí. Entonces ellos me dijeron que si iba en calidad de paciente y no de profesional, y ahí ya no me gustó. Claro, porque tú ya dejaste de ser un Porque paciente. si yo quiero ir como un profesional que paso estudiado. Entonces ahí me distancié un poco. Pero sigo teniendo contacto con todos, absolutamente con todos. Vale. Pues esto ha sido todo. No sé si quieres añadir tú algo. No, simplemente que la vida es demasiado bonita como para dejarla desperdiciar y echarlas a la basura. Yo tiré, pues eso, quizás desde 16, 26, tiré a lo mejor 15 años de mi vida a la basura, en las que no tengo ningún recuerdo en fotografía, en las que me perdí muchas cosas por no ir a una piscina y enseñar tu físico, en las que no vivías, es un no vivir. Entonces soy más feliz ahora, aunque independientemente del peso que tenga, que antes, que cuando pesaba a lo mejor menos. O sea, esto es así. Es que la felicidad no está en el peso. Entonces, la felicidad tiene que ser de uno mismo, no está en un número ni está en nada. Está en uno mismo y hay que aprender a vivir. Y a mí, pues, me enseñaron en esa escuela, en la Clafeva, a vivir. Qué bonito. Y esa es mi vida. Bueno, pues muchas gracias por contarnos Muchas veces. esto, porque no es fácil. No es fácil. Bueno, No es fácil porque a mí muchas veces también me cuesta grabar vídeos que tengo que grabar porque me duele. sí. Y a veces recordar momentos difíciles, Hombre. dolorosos, duele. Hay momentos que sí que son duros, pero por ejemplo hablar de esto ya no es un secreto tampoco, ¿vale? O sea que no... Y quiero darte las gracias y de verdad que sé que este vídeo no ha sido sobre transexualidad, pero es que muchas veces también es necesario hablar de otras cosas, de otros temas importantes. He querido traer a mi hermano y hacerle partícipe porque él lo ha vivido en primera persona y no puedo decir nada más que si necesitáis ayuda, en este caso, contactéis con una asociación, que se lo digáis a vuestra familia, que no tengáis miedo ni vergüenza, porque no hay que tener ni miedo ni vergüenza. No, para nada. Y si estáis en Castilla y León, diré el nombre de la asociación otra Si vez. estáis en Castilla y León, pues la asociación se llama Aclafeva. Lo voy a dejar abajo en la descripción. Que tiene dirección Tiene web. dirección web, voy a dejar la Instagram también tiene. Voy a dejar la dirección web y el Instagram de ellos también para que contactéis si lo necesitáis. Y si estáis fuera de Castilla y León, pues buscad una asociación, decírselo a vuestra familia y a los familiares que tengáis un problema de este tipo,
no tengáis miedo Y que todo si esté- no saben dónde les pueden ayudar, no pasa nada. También pueden llamar a Glafeba y seguramente ellos se ponen se ponen en con contacto o te dan un contacto de cuál es la más cercana y demás, ¿sabes? O sea que por eso no hay ningún problema. Y nada, muchas gracias por estar aquí. Os mando un beso enorme a todos, todas y todes, y mucha fuerza. Si os ha gustado este vídeo, suscribiros a mi canal, y si necesitáis apoyo o ayuda, no dudéis en escribirme también a mí por Instagram. Os voy a dejar mi Instagram por aquí abajo, abril.fn. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Y que si no les ha gustado, que lo digan para poder hacerlo mejor. Eso, que Porque sí. las críticas malas Que si también no- son buenas para mejorar. Exactamente. No solo nos digáis las buenas, decidnos también las malas, que hacemos mal o lo que sea, para poder mejorar, porque si no, nunca vamos a mejorar. Hay que aceptar todo tipo de Exactamente. críticas, las buenas Así que y las malas. os leo por Otra comentarios. cosa que me han enseñado, Muy bien. aceptar críticas. Gracias.